¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jordi Meléndez, soy codirector de Factual. Factual es una organización que se dedica a crear redes, encuentros y aprendizajes entre medios y periodistas en América Latina y ahora también con colegas en España. Me toca ser moderador y presentador de la Mesa 8, retos financieros y económicos en el ecosistema de medios a nivel hispanoamericano. Y también esto nos permitirá hablar sobre los retos y las dificultades que pasan los periodistas emprendedores. Vamos a dar inicio a esta sesión del foro COVID-19. Les recuerdo el hashtag si quieren también utilizar en sus redes sociales para seguir desde ahí esta conversación. Nos acompañan 4 panelistas Incluso formas de sentir o reaccionar ante una situación. En diversas organizaciones de aprendizaje, de investigación, de acompañamiento y de apoyo a medios. Entonces, les voy a pedir a cada una de nuestros panelistas que en un minuto, por favor, se vayan presentando, que nos cuenten quiénes son, dónde están y qué hacen. Y me gustaría empezar desde el norte con María Catalina Colmenares, por favor. Gracias, Jordi. Bueno, yo soy María Catalina Colmenares, soy originariamente colombiana, estoy en las montañas de Pensilvania, en Estados Unidos, y trabajo para una organización que se llama el Media Development Investment Fund. Soy la directora del programa de Latinoamérica, y nuestra organización provee financiamiento, créditos e inversiones de capital en medios independientes en todo el mundo, incluyendo América Latina. Les contaba ahorita que van a haber cambios futuros, entonces, pero por ahora ese es mi cargo. Tu rol. Muchísimas gracias, María Cata. Vámonos a la región andina, por favor, Daniel Mesa. ¿Estás en mute? Sí. Jordi, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor compartir esta mesa con invitados tan especiales. Mi nombre es Daniel Mesa, soy editor, jefe y fundador de un portal de noticias de ciencia y tecnología llamado N+1, básicamente. Y soy periodista científico, por supuesto. Y hace parte de la Asociación de Periodismo Científico en Perú, así es. Correctamente, cofundamos el año pasado la Asociación de Periodismo y Comunicación de la Ciencia. Muchísimas gracias, Daniel. Vámonos hasta el sur. Vanina, por favor, si te puedes presentar. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, por esta invitación, a todos los colegas que comparten el panel y, por supuesto, y especialmente a todos los que están participando, escuchando activamente. Mi nombre es Vanina Verghela, soy la directora de Velocidad, que es el fondo que hoy coordinamos desde Sembramedia, una organización que apoya a los medios emprendedores en Iberoamérica a través de capacitaciones, fondos. Este es un proyecto que iniciamos el año pasado, hace, bueno, casi un año formalmente. En el lanzamiento fue en abril del 2019, y durante todo el transcurso del año pasado hicimos una selección de más de 350 medios que postularon en toda la región, y hemos elegido a 10 hacia fin de año, y empezaron en marzo su proceso de aceleración con objetivos de fomentar y, bueno, apoyar lo que es sus modelos de negocio y sustentabilidad. Muchísimas gracias, Vanina. Y cruzamos el Atlántico y llegamos hasta España, donde está Eduardo Suárez. Por favor, Eduardo. Hola, Jordi, encantado de estar con ustedes. Sí, mi nombre es Eduardo Suárez, yo soy periodista, he sido periodista durante muchos años, he trabajado para El Mundo como corresponsal en Nueva York, en Londres. Soy también fundador de un par de startups en España, Politibot y El Español, y desde hace unos meses soy director de comunicación del Instituto Reuters para el Estudio de Periodismo, que es una institución de la Universidad de Oxford que se dedica precisamente a eso, y nuestra misión es explorar el futuro del periodismo en todo el mundo. Y para eso pues tenemos un programa de becas para periodistas que cualquiera puede aplicar. Tenemos también programas de liderazgo donde formamos a editores y a personas que están en las áreas de negocio de los medios, y publicamos a menudo informes
que elaboran nuestros investigadores. Tenemos un equipo de investigadores académicos muy potente. Estamos a punto de publicar a mediados de junio el Digital News Report, que es el informe que publicamos todos los años, una vez al año, sobre, este año son 40 países de todo el mundo, entre ellos varios de América Latina, como pues Chile, Argentina, México, Brasil. Muchísimas gracias, Eduardo. Qué interesante investigar el futuro del periodismo. Al rato hablaremos sobre eso. Vamos a empezar con una ronda de preguntas. Me gustaría iniciar con María Catalina Colmenares. Justo hace un par de semanas, Media Development Fund lanzó un informe muy interesante con recomendaciones muy puntuales para medios de todo tipo en esta coyuntura. Son recomendaciones que tienen que ver con finanzas, tienen que ver con cómo encarar este momento de tanta incertidumbre no solamente por la crisis sanitaria, sino también por la caída de ingresos. E incluso también recomendaciones sobre el cuidado mismo de los periodistas, de las redacciones. Entonces, me gustaría, Cata, que nos contaras un poco cómo se originó este informe, cómo lo desarrollaron y, pues, si nos puedes contar un poco de las áreas de recomendaciones, y nosotros vamos a compartir en el chat de Zoom el informe para que también la gente lo pueda tener, pueda acceder a él y lo pueda leer. Súper genial, Jordi. Bueno, el informe realmente nació como un documento interno. O sea, a medida que empezó el COVID y a medida que todas nuestras organizaciones, o sea, todos nuestros clientes que son medios, empezaron a sufrir como los efectos de la pandemia, en todas sus áreas, nosotros empezamos pues muy diligentemente a trabajar con ellos, en ayudarlos, en apoyarlos, en pensar en estrategias para, digamos, minimizar los impactos negativos, especialmente de la reducción de ingresos. Entonces, ese es el trabajo que hacemos normalmente con todos nuestros clientes, pero en este momento empezamos a ver que había obviamente como factores comunes en todos y que no todos estaban tan al tanto de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar. Una de las cosas muy interesantes en el DIF es que como somos una organización global, digamos, tenemos un panorama más o menos bien grande de las cosas que van pasando. Y pudimos ver en nuestros clientes de Europa y de Asia los inicios de, o sea, lo que venía. Entonces, yo por lo menos en mi región de América Latina, como siempre he estado súper pendiente de ayudar a nuestros clientes a navegar cosas, pues ahí utilizamos lo que ya venía pasando para decirles, muchachos, esto se viene, pilas, porque en América Latina se demoró un poquito como en sentirse la inestabilidad y yo creo que de lo que yo he visto hasta ahora, ha sido un poco limitado. Y no sé si quieres que te cuente por qué ha sido un poco limitado, pero más o menos así empezó y luego nosotros tenemos un departamento que se llama Media Advisory Services y en ese departamento mi colega Pat, que es maravillosa, empezó a recopilar sistemáticamente todo y entonces hacer unas recomendaciones un poco más propositivas con todas estas cosas que veníamos observando. Muchísimas gracias, Cata. Tengo abierto aquí el documento y me interesa mucho entrar a estas 4 secciones. Lo acabo de compartir en el chat de Zoom para que la gente también pueda verlo, pero se me hace muy interesante que hay 4 secciones bien identificadas. 1, cortar gastos y acaparar el efectivo. 2, ser diáfano y transparente. 3, el contenido sigue siendo el rey. Y 4, el equipo de las redacciones, el equipo de los medios no es inmune. ¿Cómo has visto tú, María Catalina, pues qué información tienen en términos de las principales preocupaciones financieras de los medios de comunicación? Bueno, las principales preocupaciones financieras básicamente es flujo de caja y la cesación de ingresos por el área de publicidad. O sea, ese es el primer efecto, ha sido como el primer efecto más radical. En mi portafolio Latinoamérica, un poco positivo es que esas organizaciones que tenían bien diversificados sus ingresos, o sea, medios más tradicionales o medios más sólidos que tienen ingresos publicitarios grandes, se vieron mucho más afectados que organizaciones un poco más pequeñas, un poco más flexibles, que tenían, por ejemplo, algo de grants, que tenían
otro tipo de servicios que vendían. Entonces, digamos, el sector publicidad es el que se ha visto increíblemente afectado, lo cual ha generado, digamos, pues bastante disrupción en los medios más grandes, que son los que venden más publicidad. Una de las cosas interesantes que también hemos observado es que los que tenían reader revenue, contrario a lo que uno se imagina, porque COVID, la gente perdiendo los trabajos, todo el mundo como... No, los que tenían reader revenue han logrado incrementar la capacidad de captar más fondos porque se ha vuelto la información, digamos, vital para la gente en los temas del coronavirus. Entonces, información como de servicio, efectiva, ha logrado reclutar bastantes nuevos miembros, usuarios, suscriptores. Muy bien, muchas gracias. Vámonos con... un segundo. Vámonos con Eduardo. Eduardo, tú publicaste en el Washington Post en español hace poco un artículo titulado Las 3 amenazas al periodismo en español en esta coyuntura de pandemia. Si nos pudieras compartir, por favor, cuáles son estas 3 amenazas. Creo que algunas son coincidentes con lo que menciona María Catalina, pero también, además de mencionar las amenazas, haces una elaboración sobre posibles alternativas, posibles soluciones al futuro. Claro, efectivamente la primera amenaza la ha descrito muy bien Cata, ¿no? En el tiempo en el que ha hablado, que es la amenaza económica, es la más inmediata, es una amenaza que están viviendo muchos medios en España y en Latinoamérica. Como ha dicho ella, probablemente los más grandes y los que más dependen más de la publicidad están sufriendo más, al menos en este primer momento, pero es una amenaza evidente. Estamos viendo la peor crisis económica probablemente en un siglo, al menos aquí en España y en otros países muy afectados por la pandemia, y esa crisis va a tener un efecto brutal para los ingresos, sobre todo para los ingresos por publicidad, ¿no? Yo creo que también va a afectar más a los medios que se han adaptado peor al entorno digital. Todos los medios que hayan trabajado bien el producto, que tengan un producto digital bueno, bien desarrollado, lo van a pasar un poquito mejor, sobre todo en las fases más duras de la pandemia. Aquí en España hemos estado prácticamente 2 meses todos los ciudadanos sin salir de casa. Podíamos salir solo a la farmacia, al supermercado, y estaban abiertos los kioscos de prensa, pero estoy seguro, no tengo cifras, pero estoy seguro que las ventas han sido prácticamente testimoniales, con lo cual todos esos medios más grandes que tenían un 80% de ingresos de ventas del papel, de publicidad del papel, lo han debido de pasar muy mal durante estos meses. Entonces esa es la primera amenaza, es la más evidente. La segunda es la amenaza a la libertad de prensa. Lo estamos viendo en todo el mundo y muy especialmente en algunos de nuestros países, ¿no? Yo diría que la manera más zafia, ¿no? Que es la manera en la que hemos visto que líderes como Viktor Orbán en Hungría o Vladimir Putin en Rusia están aprovechando la pandemia para aprobar leyes que limitan la libertad de prensa o definen la desinformación de una manera que persigue al periodismo independiente. Eso es, digamos, el extremo más zafio, pero estábamos viendo amenazas quizá no tan grandes, pero muy preocupantes, ¿no? Estamos viendo que están arrestando a periodistas en Venezuela por informar sobre el virus, estamos viendo cómo gobiernos como el de Nicaragua están dando unas cifras de infectados que son sencillamente increíbles, y estamos viendo cómo líderes de la región, como Obrador en México, como Bolsonaro en Brasil, están minimizando la pandemia y están directamente haciendo declaraciones que están en contra de todo lo que sabemos sobre este virus y sobre esta enfermedad, ¿no? Hasta el punto de que redes como Twitter o como Facebook están directamente cortando los discursos, ¿no? En el caso del presidente brasileño, que es algo inédito. Nunca hasta ahora en la historia habíamos visto a empresas como Facebook, como Google, como Twitter tomar una decisión tan drástica con un discurso de un líder político, y de hecho ya hay llamamientos, ¿no?, a que hagan lo mismo evidentemente con líderes como Donald Trump.
veremos si eso ocurre. Entonces, bueno, esas son las dos primeras amenazas, y la tercera, que es una amenaza quizá que ahora es un poco más etérea, pero yo creo que es real, y es la amenaza al futuro, ¿no? Al futuro, a los medios, sobre todo los medios pequeños, independientes. Muchos de ellos están en el portafolio de Medif, de Cata, y los ha mencionado antes, ¿no? Esos medios pequeños que han ido floreciendo en nuestros países, muchos de ellos digitales, la mayoría digitales, y probablemente en la primera fase menos amenazados, porque dependen también tienen ingresos más diversificados y dependen de grants y de otras cosas, pero yo creo que sí que es un peligro a medio plazo, ¿no? Y pues en el caso de España hay organizaciones sin ánimo de lucro como Maldita, que es una organización de verificación muy importante, como Cibio, que es una fundación sin ánimo de lucro también en España. Ese tipo de medios, en El Salvador, El Faro, en fin, hay muchos medios en nuestros países que son pequeños, que quizá no tienen el músculo para aguantar durante mucho tiempo y que, bueno, pues a medio plazo lo pueden pasar mal. Y por eso yo creo que las recomendaciones que hace Medif son muy, muy oportunas, ¿no? Y en España tenemos la fortuna de tener el caso del Diario, que es un caso de mucho éxito y que han sabido adaptarse muy bien a esta pandemia, presentar como una emergencia económica esta pandemia ante sus lectores, y gracias a eso han ganado muchos socios y muchos ingresos durante la crisis, por poner un poco una nota un poco más optimista, ¿no? En esta primera intervención. Claro. Y aquí voy a tratar de conectar dos ideas, tanto del estudio, no el estudio, las recomendaciones de MDIF y esto que mencionas, esto último que mencionas, Eduardo. Las personas de México quizás se habrán topado con un hilo el día de ayer o antier de Daniel Moreno Chávez, director de Animal Político en México. Una de las recomendaciones que hace María Catalina, bueno, que hace MDIF en este listado es ser diáfano con la redacción, con el equipo directivo, pero también con los lectores, con las audiencias. Y me llama mucho la atención que Daniel Moreno Chávez, director de Animal Político, en efecto, cuenta, hemos tenido que tomar una determinación de una reducción voluntaria de 30% de los salarios de todo el equipo con la intención de poder encarar de mejor manera los próximos meses. Y hace una explicación de las finanzas, ¿no? A muy grosso modo, de cómo, aunque tienen las mayores cantidades de visitas que nunca, los ingresos se están desplomando, algo que es prácticamente consistente con la gran mayoría de medios, ¿no? E increíblemente, o quizá no tan increíblemente, por el tipo de relación que tiene Animal Político con sus lectores, pero estoy seguro que el crecimiento de suscriptores a Animal Político creció como ningún otro momento en los últimos años, ¿no? O sea, yo veía posts de personas con la captura de pantalla diciendo, me he suscrito, me he suscrito, me he suscrito. Entonces, creo que esto es algo fundamental para muchos de los medios. Sin embargo, una pregunta que estoy seguro que todos y todas tenemos también en la cabeza es, pues el bolsillo no nos va a dar nunca para suscribirnos a todos los medios. Y no vamos o sea, todos los medios no van a poder encarar de la misma manera, ¿no? Entonces, me gustaría pasarle la palabra a Vanina y que nos contara un poco, según entiendo, Fondo Velocidad es un fondo de apoyo que empezó a funcionar desde el año anterior, cuando se seleccionaron a ciertos medios ganadores de este fondo. Y les toca la crisis sanitaria y la pandemia a la mitad. Entonces, eso ha tenido que generar seguro algún tipo de reconversión, ¿no? ¿Qué alternativas están identificando o encontrando los medios que están alrededor de Fondo Velocidad, de Sembra Media y de ICFJ, Vanina? Bueno, en principio quiero recalcar que estoy en súper sintonía con lo que mencionó Cata y Eduardo, un poco el contexto y el diagnóstico, la realidad es esa. Pero también quiero, antes de responder puntualmente, Jordi, mencionar que lo que le está pasando a los medios no es ni más ni menos lo que le está pasando a todas las empresas del mundo en este momento. Cualquiera sea su servicio, su producto, bueno, con honrosas excepciones que por la situación, algunas empresas, como ha sucedido acá, empresas tipo Amazon, Mercado Libre, que bueno, por hacer, digamos, venta online, digamos, han aumentado sus ingresos, ¿no? Pero la realidad es que esto es algo, es tan
extraordinaria la situación, que obviamente que impacta en todos, pero sí es importante, me parece mencionar que de alguna manera lo que sucede ahora en el contexto del coronavirus con los medios es casi que en algunos casos la estocada final de una crisis que se venía dando desde hacía muchísimo tiempo, especialmente en los medios de estructuras grandes, en los medios obviamente tradicionales, donde obviamente su posibilidad de movimiento es más compleja, donde su planta de equipos es mucho más grande, donde no han sido tan flexibles obviamente para digitalizarse como dice Eduardo, donde no han diversificado sus fuentes de ingreso y se han quedado, digamos, en los modelos tradicionales. En ese sentido, yo creo que los medios emprendedores más chicos, si bien obviamente los puede tomar en este momento en una situación compleja, tiendo a pensar que van a salir mucho más airosos y van a poder manejar su cintura de una manera un poquito más fácil que los medios grandes, honestamente, ¿no? Dicho esto, y en el escenario de velocidad, déjame decirte que en realidad si bien nos toma a la mitad en el proceso general, nos toma al inicio el coronavirus del proceso de aceleración. Con lo cual, en realidad cuando prácticamente la semana, el día 16 de marzo que empezaba el proceso formal, fue casi el momento de la cuarentena en toda Latinoamérica. En distintos países se empezó a activar entre el 10 y el 20 la instancia de cuarentena, con lo cual la realidad, nosotros obviamente que hemos trabajado en este proceso como un escenario novedoso y de crisis, y todos estos medios tenían un plan de acción aprobado al 10 de marzo, y estamos en permanente conversación y monitoreo, obviamente de cada uno de los medios que son muy diferentes entre sí, y de distintos países, y con distintos objetivos de plan. En cada uno hemos ido tocando algunas teclas de ese plan, no completamente. Doy un ejemplo concreto: medios que a lo mejor tenían dentro de su plan la fidelización de su audiencia a través de eventos. Bueno, claramente esos eventos presenciales no se van a dar, pero bueno, no era la única actividad o el único objetivo. La gran virtud que nosotros vemos en el proceso de aceleración de velocidad es que además del dinero, Velocidad tiene un acompañamiento de consultores en una diversa gama, de manera permanente y durante todo este proceso, que los están ayudando a revisar de manera, digamos, casi diaria, semanal, todos esos planes en conjunto con nosotros, ¿no? Desde asesores de marketing, asesores de publicidad, asesores de gestión de equipos. Hemos ahora también trabajado lo que es la gestión del equipo en un contexto de crisis. El trabajo a distancia, algo que quizás no teníamos contemplado para el año pasado, y bueno, ahora estamos analizando cómo se hace ese management. Y por supuesto, las distintas, digamos, ideas que teníamos para trabajar lo que es el financiamiento. Está claro que tanto en los medios que trabajamos en Velocidad, como lo mencionaba antes, cualquier otro que tenía ya en su idea el modelo diversificado de financiamiento, está mejor parado y va a salir mejor de este proceso, ¿no? Y a su vez, creo que en el escenario que mencionaba Cata, yo soy muy enfocada en quienes, además del proceso habitual de la producción de noticias, trabaje con un modelo de pensamiento estratégico, en un plan estratégico de ese medio. Los medios no están acostumbrados a tener planes estratégicos. Digamos, tienen la idea, bueno, vamos a hacer las noticias y este año, y a lo mejor lanzamos este producto, pero pensar con un pensamiento, tener un plan estratégico, y hoy más que nunca, ver si lo tienen, cuán flexible es. Y si no lo tienen, ya estar pensando en el medio de la crisis, sí, también pensar estratégicamente, porque si no, simplemente van a gastar los cartuchos económicos que tienen ahora y no van a estar sabiendo cuando, bueno, es hacer futurología en parte sí, pero en algún momento esto, digamos, va a tender a abrirse, más, menos, según el país. Entonces, creo que ahí eso es muy importante tenerlo muy presente en el proceso de transición de la crisis del coronavirus. Bueno, definitivamente tienen que estar pensando en un mediano y en largo plazo. Muchísimas gracias, Vanina. Antes de pasarle la palabra a Daniel, me gustaría saber si las personas que nos están acompañando, hay alguien que se defina también como periodista emprendedor. Es decir, que haya montado su propio medio, etcétera, que nos ponga en el chat, por favor,
su nombre y el nombre de su medio, ¿no? O sea, como que yo tengo tal y lo fundé en tal año. Daniel, tú eres un ejemplo de un periodista emprendedor. Entonces, por favor, cuéntanos un poco de qué manera ha impactado, cómo lo están sobrellevando, pues, estos retos de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? En términos de el corte de efectivo, la caída de publicidad. Tú me comentabas que el modelo de negocio de N+1 estaba o está basado en gran parte en publicidad nativa, pues, digamos, ciertos modelos más o menos tradicionales de publicidad. Y quiero saber, me gustaría que nos compartieras si esto ha impactado y de qué manera a N+1. Gracias, Jordi. Sí, perfecto. Básicamente, bueno, más allá de la publicidad nativa, ¿no? Bueno, seguramente habrá opción de profundizar en ello. Yo quería comenzar esta respuesta con lo siguiente, ¿no? Y saludando también un poco estar en sintonía y de acuerdo en mucho de lo que han dicho los ponentes anteriores, ¿no? Esta es mi frase. En verdad, los periodistas científicos y emprendedores temíamos lo mucho que nos iba a golpear la pandemia, ¿sí? Pero nos dimos cuenta que la infodemia ya nos había revolcado mucho antes, ¿no? Ya nos había revolcado. Entonces, la respuesta, en realidad, a tu pregunta, yo creo que podría dividirla en 5, voy a tratar de ser súper. Y creo que esta situación de COVID nos pone en cinco problemas, ¿no? Que abordar, que resolver. Y la primera, como ya lo dijeron los ponentes previos, es el tema del dinero, ¿no? No es el único, pero pareciera ser el más importante, ¿sí? Es el único. Eso hay que, creo, subrayarlo, ¿no? Es curioso porque los periodistas en general estamos acostumbrados a hablar y criticar y fiscalizar, ¿no es cierto?, cómo le va a las autoridades, cómo le va a, qué sé yo, a las empresas, ¿no?, en la toma de decisiones aquí, se utilizó bien el presupuesto, se utilizó mal. Bueno, esto nos pone en una paradoja súper interesante y bastante sutil, ¿no? Ya que hablas tanto de otros, vamos a ver cómo te va a ti en manejar presupuesto. Creo que esto es importante, ¿no? Pero sin embargo, como vieron, la buena noticia es que los emprendedores, acaso, ya hemos pasado por circunstancias de crisis, ¿no es cierto?, de quizás no tan buenas condiciones laborales, de quizás falta quizás de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces creo yo que los emprendedores o los medios jóvenes, ¿no?, estamos en una cierta situación de ventaja, esa resiliencia ya la tenemos un poco más entrenada, ¿no? Creo yo, como dicen, la peor parte se la están llevando los medios más grandes, ¿no?, que principalmente subsisten por publicidad, ¿no? La circunstancia en Latinoamérica, y creo que podría aportar esto, es bastante compleja, ¿no? Además de que hay crisis de periodismo, además de que hay COVID, ¿no?, es Latinoamérica, ¿no? Es Latinoamérica. Latinoamérica es un laboratorio especial, ¿no? El 2019, por ejemplo, Clarín despidió a decenas de periodistas con policías. En Colombia, la Fundación de Libertad de Prensa dijo que el año pasado habían 400 periodistas despedidos de sus trabajos. Ni el New York Times se salvó, ¿no? Ni el New York Times en español se salvó de cerrar. La misma historia con Huffington Post y BuzzFeed en México, ¿no? Tú lo debes saber bien, Jordi. Incluso despedidos de una forma indigna, impredecible, ¿no? Bueno, así de dura es la crisis, ¿no? Así de dura es la crisis. Bueno, en cuanto a N+1, y creo yo, en cuanto a los periodistas emprendedores, podríamos decir que con la pandemia, la continuidad de nuestras formas de percibir ingresos, ¿no?, con contratos o alianzas que habíamos logrado, se está poniendo a prueba, ¿no? Se está poniendo, diría yo, nuevamente a prueba, ¿no? A ver qué tan resilientes o qué tan relevantes son. En el caso de N+1, como tú bien lo decías, al inicio fue publicidad nativa, después también fuimos mudando un poco a marketing de contenidos y también fuimos a alianzas educativas, ¿sí? Más o menos esas tres son nuestras fórmulas, si se puede llamar de alguna forma. Creo yo que simultáneamente, pandemia, ¿no?, el dinero siempre ha sido un problema, ¿no? Aunque las pagas pueden negociarse, ¿ya?, y pueden llegar a, digamos, tarifas interesantes, atractivas, ¿no? El tema del dinero, por ejemplo, en países como Perú, quizás como México,
sé muy bien que eso sí en Colombia y Ecuador. Algunas empresas grandes no tienen la obligación de pagar a empresas aliadas o empresas pequeñas, ¿no? O a otras empresas en un lapso de 3 meses, ¿no? Recién a partir del tercer mes están obligadas por ley a pagar. ¿Esto es justo? No. ¿Es bueno? No, pero es la realidad, ¿no? Es la realidad de nuestros países, en los países que nosotros vivimos, ¿no? Ahora, una segunda lección, creo yo, y voy a tratar de acelerar un poco, es tratar de vencer las viejas prácticas, ¿no? Ahora mismo que los medios grandes están cayendo, bueno, hay que cuestionarnos si es que nuestros grandes referentes son lo que hay que seguir imitando, ¿no? Vemos los casos de los grandes medios a nivel local, el Diario del Comercio, El Tiempo, El Clarín, El Universal, ¿no es cierto? Pero también vemos incluso grandes referentes como el New York Times, ¿no? El propio reporte de Reuters, ¿no? Sobre medios e ingresos en medios, dice que la propia suscripción, algo que hasta hace poquísimo se creía como algo súper importante e irrebatible, ¿no? La propia suscripción está llegando a un techo, ¿no? Incluso menciona que por el hecho de tener que suscribirnos a varias cosas, ¿no? Incluso Netflix, ¿no? Entre otros, vamos a tener que ahora suscribirnos por noticias. Bueno, esa es una de las grandes paradojas actualmente, ¿no? Y lo dice Reuters y Oxford. Ahora, otro reto, creo yo, que es que ahora todos son periodistas de ciencia, ¿no? Todos son periodistas de salud, ¿no? Resulta que ahora todos hablan del virus, de epidemiología, de salud pública, ¿no? Y bueno, los periodistas de ciencia, tengo que poner la cara un poco por ellos, nos encontramos con inéditos competidores, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque especialmente Jeff Jarvis dijo que el propio New York Times tuvo retos, ¿no? Al momento de cubrir temas de ciencia, ¿no? Los periodistas convencionales no necesariamente entienden la ciencia de la forma más correcta, ¿no? Y finalmente, ¿no? Bueno, antes de pasar al punto final, ¿no? El establishment en general es un poco injusto, ¿no? Es un poco, diría yo, a veces los periodistas de ciencia no son tan bien, digamos, considerados, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Podría, solamente con ánimos meramente descriptivos, citar algún caso, ¿no? En las principales becas o en los principales concursos de aceleración, etcétera, me parece que no hay un destaque especial de periodismo científico, ¿no? Esto es solamente descriptivo, ¿no? Esperemos que después de la crisis la situación cambie un poco más, ¿no? Y finalmente el problema de salud mental y empatía, ¿no? El problema de salud mental y empatía. Todos sufren por la crisis, ¿no? Y tu equipo y tus co-trabajadores también sufren por la crisis, ¿no? Entonces, toca, más allá de pensar en uno mismo o las crisis individuales que uno puede tener, ¿no es cierto?, preguntarse si estoy hecho para esto o no, también creo yo que hay que ser empáticos y compasivos, ¿no?, con todas las personas como nosotros, colegas, periodistas científicos, sino que están padeciendo de la crisis, ¿no? Creo yo que esas son las 5 cosas que yo puedo aprender de esta situación. Muchas gracias, Daniel. Resiliencia, ¿no? Es un concepto muy importante. Creo que también ya lo habían mencionado un par de nuestros panelistas sobre esta idea de, pues quizá un medio grande, tradicional, una gran redacción que dependía fundamentalmente de grandes contratos de publicidad, se va a poder mover un poco más lento que los medios pequeños, más acostumbrados pues a encarar las dificultades. Entonces, hace rato, Eduardo Suárez hablaba sobre investigar el futuro. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es investigar el futuro en un momento de tanta incertidumbre y más desde un aspecto financiero? Y una pregunta muy puntual, Eduardo. Más allá de la publicidad y más allá de las suscripciones digitales con las audiencias, ¿se avisoran otras medidas, otros métodos de generación de ingresos, particularmente en esta pandemia? Pues es la pregunta del millón, ¿no? Efectivamente, lo decía Daniel hace un momentito y tiene razón. Los estudios que hacemos en el Reuters Institute nos dicen que la suscripción es un camino difícil.
Ojo, no es un camino imposible, pero sí es un camino difícil, y es un camino difícil porque todos estamos suscritos a muchas cosas, cada vez más, ¿no? Pues a servicios de streaming como Netflix o como HBO, a música a través de Spotify, también a noticias, ¿no? Algunos. Y el problema de las suscripciones de noticias es que solemos suscribirnos, al menos eso nos dicen los datos del Reuters Institute, la mayoría de nosotros estamos suscritos solo a un medio, ¿no? Algunos a dos, pero no a muchísimos, ¿no? La persona que está suscrito a muchos medios es una rara avis. Y eso es un problema a la hora de montar modelos de suscripción, es cierto, pero no significa que sea imposible. Creo que es posible y hay muchos medios en el mundo que lo han intentado y lo han conseguido. Y cabe recordar, creo que es muy importante recordar que los medios no necesitan convencer al 100% de su audiencia de que se suscriban. Los medios que son exitosos, como El Diario en España, como otros medios en otros países, mencionabas antes Animal Político, han convencido a la parte de la audiencia que es más fiel. Y ese concepto de la conversión es súper importante y tenemos que ser muy conscientes a la hora de diseñar nuestros productos informativos en que debemos primero intentar atraer la mayor parte de la audiencia a esa fidelidad, crear hábito, crear fidelidad en un sector creciente de nuestra audiencia, y una vez que ese sector de la audiencia es fiel, ese es el sector que termina suscribiéndose. Y a la hora de plantear esa suscripción, yo creo que hay dos cosas, y las has mencionado antes, Jordi, creo que es importante subrayarlas, que son importantes en este contexto en especial. La primera es la transparencia. Mencionabas el caso de Daniel ayer con Animal Político, y fue muy parecido el caso del Diario. Los medios que normalmente tienen éxito en modelos de suscripción o de membresía son medios transparentes sobre sus finanzas, sobre las medidas de emergencia que tienen que tomar. En el caso del Diario fue así también. El director y fundador del Diario, en un post a mediados de marzo, contó el caso preciso del Diario, contó que se iba a desplomar los ingresos por publicidad, y también contó las medidas de emergencia que tenían que tomar, que eran básicamente bajar los sueldos de toda la plantilla. La gente que cobraba menos un 10%, la gente que cobraba más hasta un 35%. Fue transparente a la hora de presentar la situación. Y la segunda cosa esencial, yo creo que en cualquier modelo, pero en este caso concreto del COVID, es presentar la situación como una situación de emergencia. Yo creo que si el lector comprende que esta es una crisis existencial para tu medio, para el medio que ese lector consume, que el medio al que es fiel, si comprende que de su apoyo depende que ese medio sobreviva, y has conseguido antes pues fidelizarlo y crear hábito y crear esa costumbre de consumo, yo creo que esas dos cosas unidas, la transparencia y la sensación de emergencia y de crisis existencial, son muy poderosas a la hora de atraer a la audiencia. Contaba el caso del Diario. En España tenemos también el caso de Maldita, ¿no? Maldita tiene una comunidad de fieles que ellos llaman malditos, ¿no? Que es la comunidad, algunos pagan, otros no pagan, pero es una comunidad muy fidelizada, de gente que está muy en contacto con ellos, que recibe sus emails una vez a la semana, que escuchan sus podcasts, etc. Y esa comunidad tenían, creo que eran 20 y pocos mil antes de la pandemia, y a base de esa transparencia y de ese hábito que han conseguido crear, ahora tienen casi 40.000, ¿no? Es algo que es esencial, o sea, crear hábito y crear fidelidad primero, y luego ser transparente sobre tus finanzas. A la hora de modelos, pues evidentemente la suscripción y la publicidad son los más evidentes. Hablaba alguien antes de los eventos, ahora es más complicado, aunque muchos medios están haciendo eventos virtuales. Tortoise en el Reino Unido los está haciendo muy bien, y otros medios en otros países. El Diario tiene algunos formatos también aquí. Y bueno, pues lo importante es encontrar las mayores vías de ingresos posibles y diversificar, como decía también María Cata al principio. Muchísimas gracias, Eduardo. Una pregunta abierta para María Cata y para Vanina. También, si gustan dar seguimiento a lo que acaba de mencionar Eduardo, pueden hacerlo. Pero me gustaría que nos contaran si entre la membresía de sus asociados, de los medios que componen o que son parte tanto del Fondo Velocidad como los que son parte del portafolio de MDIF, han identificado casos concretos de reconversión
no sé si llamarlo exitosa, pero al menos interesante en esta circunstancia. Yo sé que hay medios de tamaños súper distintos y creo que sería muy positivo y muy conveniente compartir también experiencias, por ejemplo, de medios pequeños, ¿no? O de medios que estén en lo que comúnmente se le llama el sur global. Cuando dices reconversión, Jordi, ¿a qué te refieres? Si han tenido que modificar algo en su estructura de negocios o si han tenido que reestructurar también pues, sus finanzas internas. Sí, yo creo que, o sea, todavía no es clara las reestructuras, pero creo que sí se han tenido que mover de muchas formas para poder abordar los retos. Y una de ellas, por ejemplo, es organizando rápidamente productos y contenidos alrededor de todo el tema del COVID. O sea, el COVID le cambió la vida a la gente. Para los medios significa, por ejemplo, tráficos mucho más grandes. Para algunos medios que tenían tráficos grandes y ahora tienen más grandes, igual significa la disminución de la publicidad programática, porque el tema coronavirus de todas maneras pertenece a una categoría, digamos, blacklisted. Entonces ahí hay una cantidad de cosas y para mí una de las cosas muy interesantes y uno de los medios que está haciendo cosas muy chéveres es Redacción en Argentina, que ha aprovechado, digamos, nuestra naturaleza súper social y súper, o sea, de social media. En Argentina es impresionante, en Latinoamérica en general somos de muy social media. Entonces, por ejemplo, la cobertura de Redacción en Instagram, todo lo que tiene que ver con sus newsletters, que ahora la gente está en la casa, tiene más tiempo de leer, no quiere leer todo el día temas sobre el COVID, pero también newsletters muy específicos sobre otros temas. Creo que todo eso, digamos, ha impuesto como una nueva dinámica de trabajo en términos de la priorización de los contenidos y la priorización de las audiencias. Y no sé si pueda dar otro ejemplo, que es el ejemplo de GK en Ecuador. Sí, por favor. Que también ha empezado a desarrollar un par de newsletters alrededor del tema del COVID. Y son cosas que, digamos, estos equipos que son bastante flexibles, pues pueden hacer. Y aquellos que conocen a sus audiencias y que saben, digamos, como cuáles son sus patrones de comportamiento, pues les queda más fácil diagnosticar cuáles van a ser o predecir, digamos, de qué forma los pueden servir mejor. Muchas gracias, María Cata. ¿Vanina? Sí, bueno, Cata mencionó uno de los medios que también apoya Velocidad, que es Redacción. Coincido plenamente con su lectura, su nivel de reenfoque hacia la temática del COVID, les está dando muy buen resultado y obviamente una de las claves en ese aspecto que permanentemente estamos trabajando es, bueno, el COVID va a pasar, cómo se sigue después en términos de, bueno, obviamente de enfoque temático, ¿no? Pero me gustaría mencionar, asociado a esto, dos cuestiones. En algunos casos, vinculado a si es momento o no a veces de virar en los enfoques de cobertura o eventualmente lanzar nuevos productos o nuevos servicios. Y obviamente que esta es una tensión natural que se ejerce en este momento porque estos medios son muy flexibles a poder adaptarse e incorporar o lanzar nuevos productos y servicios, y lo estamos viendo, por lo menos en el portfolio de Velocidad sucede, y en este caso con buenas experiencias, ¿no? Lo importante, a diferencia, como hablábamos, de los grandes medios, es que tienen la dinámica sencilla de poder crear y experimentar sin tanto miedo y sin tanto prejuicio a que algo no salga tan bien, y en algunos casos está funcionando, por ejemplo, hasta inclusive con virar a un enfoque más regional en su cobertura, a diferencia que quizás antes lo hacían a nivel local, ¿no? El poder tener esa visión un poquito más contextual de la situación y de definir de alguna manera de qué forma su cobertura, su estilo, su producto, lo pueden expandir. Creo que en algunos casos hay algunos medios que también les está dando buen resultado y les abre una perspectiva que quizás antes del coronavirus no se animaban tanto a explorar, ¿no? Entonces, ahí creo que, por un lado, esta tensión clave de lanzar nuevas cosas, nuevos productos, que es difícil y que obviamente los puede distraer un poco de su trabajo habitual, pero quizás en la medida adecuada les permita, bueno, incorporar algo nuevo, alcanzar una nueva audiencia, fidelizar a la que tenían desde otro lugar, desde otra plataforma. Y algo
Y esto también habla, ¿no?, de lo que es aquellos que se dedicaban solo al contenido hiperlocal y estos que quizás puedan ahora expandir su nivel de acción a otra región. Y también mencionaría algo que tiene que ver con, Eduardo hablaba mucho de la fidelización. Hoy más que nunca creemos que el que puedan trabajar con un contenido de calidad, serio, chequeado, que sea creíble, eso es lo que además genera fidelidad, ¿no? Eso es lo que en realidad hace que un usuario y una audiencia decida me suscribo a este y no a esto. Aunque temo decir que independientemente del coronavirus, las audiencias son fidelizadas, pero también son un poco traidoras, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, hoy tenemos la oportunidad de poder consumir al mismo tiempo, a un clic de diferencia, lo que hacen los colegas de España, como lo que hacen los colegas de, digamos, Sudamérica, de Asia, y en realidad esa es la naturaleza de la audiencia. Entonces, creo que va a ser un loop permanente que vamos a tener que ir enamorándolos de forma habitual y de largo plazo con esto que hablamos: buena calidad de productos, nuevos servicios, nuevas ideas, ser creativos, poco prejuiciosos en lo nuevo que le podemos ofrecer. Muchas gracias, Vanina. Ha salido mencionado justo el tema de fidelizar audiencias, pero sobre todo audiencias quizá de nicho, ¿no? Es decir, esta idea de hablarle a el mundo entero, pues quizá no está siendo la mejor opción. Entonces, medios como N+1, que es un medio especializado en ciencia y tecnología, pues, ¿qué tan viable, Daniel, es para ustedes poder ampliar su base de lectores, seguidores, pero también suscriptores? ¿Se lo han planteado? ¿Lo están haciendo? ¿Lo tienen en mente? Y una segunda pregunta, dentro de Perú, ¿qué medios ves o identificas haciendo, pues, alguna labor de reconversión del modelo de negocio? Si es que lo tienes, si lo has visto quizá, que nos puedas comentar. Vale, gracias, Jordi. La pregunta es súper, súper relevante y aprovecho esta pregunta y todo lo que se ha discutido recientemente para lanzar una pregunta que quizás me la puedan responder luego, ¿no? Antes de pasar directamente a la respuesta. Hace poco entrevistaba a una filósofa de la UNAM con la que hablábamos sobre algo muy, muy interesante, ¿no? Lo que le pasaba a la ciencia en un país como México o como cualquier país latinoamericano. Había una cultura, o hay una cultura, en la que la innovación solamente se mide por los recursos monetarios, ¿no? O la cantidad de dinero que esta innovación puede generar de inmediato, ¿no? Es interesante, ella se llama Siobhan, la filósofa, ¿no? Qué curioso, ¿no? Qué curioso. La pregunta es, ¿el periodismo innovador tiene otras métricas, ¿no?, más allá del ingreso económico inmediato? Yo creo que puede tener, ¿no? Yo creo que puede tener. Me gustaría que también podamos ampliar un poco en eso. Ahora, en cuanto a la cuestión económica durante la crisis, yo tengo que decir y reconocer que todavía estamos en proceso, ¿no? No podría animarme a lanzar fórmulas certeras, pero sí puedo decir que N+1 no tiene ni pretende apelarle al método de suscripción, principalmente por una razón que Vanina, me parece, o María Catalina acaba de describir muy fácilmente. No creemos estar, o no queremos tener o compartir las condiciones de medios políticos o grandes, como el New York Times, etc., ¿no? Pero creo que sí podemos llegar a un tipo de fidelidad, ¿no?, relevante, ¿no? Que nos permita, por ejemplo, solicitar donaciones, pero no donaciones por mera caridad, sino a cambio de educación, por ejemplo, ¿no? Es un modelo que, por ejemplo, lo practica Radio Ambulante, ¿no?, que ahora está asociada con NPR, pero también capta ingresos a través de educación. Es decir, puedes llevarte este aprendizaje, ¿no?, como por ejemplo en comunicación, en escritura, en comunicación de la ciencia, en oratoria, en habilidades blandas, a cambio de una contribución que va a seguir apoyando este periodismo científico, ¿no?,
que quizás no toque cuestiones inmediatistas, ¿no? Ultracoyunturales, pero sí que lo son en el nicho de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y vas a poder seguir permitiendo que haya esa información de periodismo científico abierta, ¿no? Y creo que este es un método en el cual nos estamos enfocando ahora mismo y vamos a seguir buscándolo en el futuro. ¿Que vamos a intentar otras cosas? Claro que sí, claro que sí. Y las grandes lecciones que tenemos, no solamente de la crisis de COVID, sino de la crisis en general de los medios y de los medios emprendedores o los medios jóvenes alternativos, ¿no? Creo que ahí perdimos un momento a Daniel. No sé, todos los demás me siguen escuchando, ¿cierto? Sí, sí, te escuchamos. Y hay un científico, no, perdón, un profesor de emprendimiento en el MIT que precisamente habla de la antifragilidad, ¿no? Es decir, así como los sistemas biológicos, tecnológicos, económicos resisten a la presión, bueno, nosotros también debemos aprender a ser antifrágiles para poder evolucionar frente a la adversidad, ¿no? Ahora, si es que no hay fondos, bien, salgamos a buscarlos. Está el Fondo de Inversión para el Desarrollo que representa María Catalina, ¿no? Está Velocidad, ¿no? Esperemos que hayan más oportunidades de parte de Velocidad el año que viene, ¿no? Están las becas del Reuters Institute, por supuesto. Las oportunidades las hay, ¿no? A nivel de financiamiento para medios alternativos. Ahora, es importante diversificar tanto a corto como a mediano plazo, ¿no? Creo que es importantísimo articular el corto y el mediano o largo plazo, ¿no? Ambas creo yo que una sin otra no vive, ¿no? Entonces creo que las clases, en nuestro caso va a funcionar, o puede funcionar porque ya lo hizo antes, y quizás aprovechemos un poco la coyuntura de la COVID para meterle un poco más de punche, como decimos aquí en Perú, ¿no? Las donaciones creo que pueden funcionar. El crowdfunding creo que puede funcionar, lo he visto en medios latinoamericanos que ofrecen, por ejemplo, productos o prototipos de productos hechos en colaboración, ¿cierto? Del tipo Kickstarter, ¿no? Para que una vez que salga o sea terminado el producto pueda ser enviado, ¿no? De material, etc. Cosas de ese tipo, ¿no? O algún servicio innovador, ¿no? Ahora, creo yo que los medios alternativos en Perú siguen un camino más o menos similar, ¿no? No le van necesariamente a la suscripción, en realidad le van más al apoyo de los financiamientos de organizaciones internacionales, ¿no? El gran trabajo que hace Ojo Público, ¿no? El gran trabajo que hace Convoca, lo tiene creo yo, de financiamiento, más que de publicidad o otras formas de ingreso tradicionales, ¿no? Entonces, esos son los casos que yo puedo citar, ¿no? Creo que uno de los grandes retos también es colaborar con otras personas diferentes a ti y con otras instituciones diferentes a ti, ¿no? Claro. En el sentido de que el único capital no es el dinero. Termino con esto, ¿no? El único capital no es el dinero, es también las capacidades, es también la capacidad de intercambiar talentos, de intercambiar cualidades, ¿no? Por ejemplo, en Más1 ha hecho alianzas con organizaciones para eventos o para talleres, para alianzas educativas, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad hay muchas cosas que hablar, no quiero explayarme tanto. Muchas gracias, Daniel. Voy a hacer una pregunta que espero que Eduardo, María Cata o Anina pudieran responder de manera breve para pasar a preguntas del público. A ver qué tan concreto puede ser lo que es un debate permanente y de años. ¿Contenido gratuito o contenido pagado? ¿Premium, freemium o gratis? Es decir, hay medios que le apuestan a que su contenido se pueda leer solamente a partir de una suscripción. Es el caso que para mí es paradigmático, es Reforma en México. Un muro completo, ¿no? Yo no puedo acceder si no estoy suscrito. Recientemente El País anunció su modelo de suscripción, que si no estoy mal, implica 10 artículos de lectura al mes. A partir de ahí se solicita una suscripción. Hay otros medios que ni siquiera se lo han planteado y la totalidad de su contenido es gratuito, como quizá el caso de El Español, Animal Político, en donde dicen, apóyanos para poder mantener este esquema, ¿no? ¿Ustedes qué ven? ¿Es posible mantener estos canales? ¿Creen que vamos a virar hacia alguno otro en los próximos meses? Y pues, ¿cuál es su feeling y su postura a este respecto?
Adelante. Mi feeling, bueno, como MDIF apoya el periodismo independiente, digamos, nosotros siempre hemos sido, pues, fanáticos o hemos preferido, digamos, que la información sea gratis y que se pueda diseminar lo más, digamos, generalizadamente posible. Habiendo dicho eso, cada medio tiene que escoger, digamos, como cuál es su formato, cuál es su esquema, dependiendo también de su naturaleza. O sea, hay medios de nicho que atienden audiencias muy particulares, cuyos contenidos son a veces muy costosos de hacer, tipo de information, y ellos, digamos, o sea, tiene todo el sentido que sea una suscripción y tiene todo el sentido que, digamos, es una transacción de un servicio muy especializado que la gente compra a través de esa suscripción. A mí personalmente me encantan los modelos de membresías, o sea, creo que todo el trabajo que ha hecho el Membership Puzzle Project realmente pues ha dilucidado como cuáles son los aspectos, y obviamente el diario.es es como o sea, el epítome de todo lo bien hecho en términos de membresías. Y yo creo personalmente que en este cambio de panorama que estamos viendo en América Latina, donde hay periódicos como el periódico de mi familia, que es un medio local, muy querido en su entorno, pero con una mentalidad muy tradicional de como suscripción y como todavía impreso. El tema de membresías en esas regiones y en esas áreas locales no ha sido explorado. Y yo creo que algunos de esos medios van a poder hacer algún tipo de reconversión, si es que lo logran, a ser como apoyados por sus lectores. O sea, pero en el fondo creo que todo tiene que ver con la naturaleza de los contenidos, con la naturaleza del medio y con la disponibilidad de la gente a pagar por los contenidos. O de qué forma se relaciona la gente con ese medio para o pagarles o donarles o hacerse miembro, Claro. socio. Muchas gracias. Eduardo, Vanina, ¿quieren responder? ¿Se animan? Sí, sí, bueno, muy brevemente, coincido completamente con María Cata, o sea, cada medio tiene que encontrar su modelo y yo creo que esta discusión tendemos a veces a plantearla entre el blanco y el negro, y cada vez más los modelos de negocio y los modelos de suscripción o de membresía están un poco en el medio. Cada vez hay menos medios que lo den todo gratis, y cada vez hay menos medios que tengan un muro completamente cerrado, ¿no? Como el del Times de Londres, por ejemplo, o el de Reforma que citabas, que no lo conozco. Cada vez estamos más un poco en el medio de esos dos extremos, y de hecho el Guardian, por ejemplo, ¿no? Que es el paradigma del modelo de membresía, del modelo abierto, del modelo en el que pagas para apoyar al medio, no para leer contenido. Es cierto que sus contenidos son todos gratuitos, pero están vendiendo suscripciones a su app en el móvil, y hay contenidos dentro de la app en el móvil que solo pueden verlos los suscriptores, por ejemplo, y están vendiendo suscripciones al papel y a su producto digital. O sea, cada vez es más tenue, digamos, la diferencia entre los modelos de membresía y los de suscripción. Por supuesto, hay medios que están poniendo el énfasis más en esa proposición, digamos, altruista, y el diario que hemos mencionado es un buen ejemplo. El Guardian que he mencionado también es otro ejemplo, y hay medios que son mucho más transaccionales, pues como el Financial Times, como El País que has citado ahora en España, que está empezando, medios locales en España como los medios del Grupo Vocento, y un poco en el medio de esos dos extremos nos vamos a mover todos. Los muros y el debate sobre los muros creo que era más importante quizá hace 4 o 5 años que ahora, entre otras cosas porque cada vez la propuesta de valor de los medios va mucho más allá de la web. Estamos viendo newsletters para suscriptores, por ejemplo. Estamos viendo que algunos medios ponen sus episodios de podcast durante unas horas al servicio solo de los suscriptores. Estamos viendo más ventajas que van más allá de un muro de pago en una página web, eventos solo para suscriptores. Entonces yo creo que cada vez vamos a ir más a modelos híbridos, y que las decisiones
en parte se van a tomar a partir de los datos y en parte a partir de la experimentación con los datos y de ver exactamente cómo conviertes mejor a un suscriptor, si pones el límite en 10 artículos o lo pones en 20 o lo pones en 5. Por eso creo que vamos a un mundo un poco más sofisticado, ¿no? que el blanco y el negro, digamos. Ok, muchas Sí, gracias. coincido ese análisis y es un poco, digamos, no existe esa dicotomía, creo que tiene que ver más con, obviamente, el medio, el contexto, el lugar. Cata hablaba de los medios locales y este es algo extraño porque siempre en Argentina, digamos, al ser un país tan grande y tan extenso, hay medios locales muy importantes en cada provincia y extrañamente no han nunca ejercido la posibilidad de definir realmente, salvo uno, que es de la provincia de Córdoba y hace relativamente poco tiempo, el hecho de tener un modelo, sea o de membresía o de, en su momento, de pago, ¿no? De muro de pago, que era como el modelo que los medios tradicionales tenían como en su faro, ¿no? Y quiero compartir un análisis de estas últimas semanas que me llamó mucho la atención acá en Argentina, y fue que inmediatamente cuando empezó el coronavirus, los medios grandes, tradicionales, que tienen muro de pago, con el objetivo de brindar un servicio social, levantaron, digamos, su compuerta del muro de pago, y extrañamente, o no extrañamente, era lo obvio que iba a pasar, era que entró muchísima gente a consumir, porque sabemos que los niveles de audiencia en estas semanas, meses han sido enormes y gran tráfico, y la realidad es que no podían cobrar nada por eso porque ya habían abierto la compuerta, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nos hacíamos con algunos colegas mientras esto sucedía, como en la periferia de la conversación, era cómo es que no pensaron en niveles de dosificación, en generar productos específicos, en permitir quizás una curación de cierto contenido, el crítico, el informativo, el de servicio para esa audiencia gratis, pero todo lo que era análisis, contexto, opinión, las cabezas interesantes del medio, las estaban regalando gratuitamente. Entonces, hasta que lograron, recién diríamos que casi a 2 meses de haber sucedido esto, empezaron a cerrar un poquitito las compuertas ahora, pero se perdieron el gran afluente de tráfico y de nuevos suscriptores que podían tener en ese momento, ¿no? Entonces, ahí es donde yo hablo y vuelvo al inicio de la conversación, es las estructuras grandes son elefantes difíciles de mover y en donde todas las decisiones son un complejo movimiento burocrático, obviamente entendiéndose que en este momento es difícil y demás, pero esto era absolutamente evidente que iba a pasar, ¿no? Entonces, creo que ahí es un gran aprendizaje para los medios medianos, emprendedores, chicos que están pensando en estos movimientos, cuál es el nivel de cintura que tienen que tener permanentemente y la apertura al cambio y a tomar decisiones rápidas. Y otro punto importante, y no me quiero extender, es, va un poco en sintonía a lo que mencionaba Eduardo, tienen que conocer más a las audiencias. Hacen poco trabajo de campo de análisis de sus audiencias y lo tienen que hacer de manera permanente. Sobre todo estos medios que tienen recursos para hacerlo, ¿no? No es una vez al año o nos quedamos con el estudio que hizo fulano. Tienen que tener un área de monitoreo permanente y de indagación de sus audiencias desde el aspecto antropológico, sociológico, psicológico. Y es algo que creo que muchos grandes medios todavía de nuestros países no atienden y no atacan como para, bueno, un poco empezar a darles a la carta, de alguna manera, los distintos productos, los distintos servicios, los distintos contenidos, ¿no? Creo que ese es parte del horizonte que creo que está faltando un poco explorar. Muchísimas gracias, Vanina. Me encanta que haya salido el tema de las membresías, porque como evidentemente decían, una suscripción es algo mucho más transaccional, ¿no? Una membresía puede ser algo más fluido, amplio. Hay membresías que son, haz parte, hagamos equipo, dónanos horas, dónanos talento, no necesariamente dinero, ¿no? Y creo que eso responde parcialmente a una reflexión que Daniel Mesa ponía desde el inicio, es decir, pues no solamente es dinero, no solamente es plata, también puede haber otras fórmulas para medir el impacto y la relación con las audiencias. Les voy a poner en el chat de Zoom a las personas que nos acompañan la base de datos de The Membership Puzzle Project, en donde tienen pues identificadas cientos de opciones de suscripción y membresía de medios a nivel global.
que puede ser muy útil para, pues, conocer un poco de ideas, ¿no? La mayoría están en inglés, pero hay medios de El Salvador, de Guatemala, de Argentina, de México, de Perú, entonces vale mucho la pena que puedan mirar ese link. Hay dos preguntas que me parecen muy interesantes y que quisiera hacer al panel. No están dirigidas a ninguna persona en especial, pero Javier Cruz Mena, de México, de la UNAM, es una pregunta larga, voy a tratar de resumir. Dice, bueno, estamos en un momento en donde los periodistas de ciencia pues son más necesarios que nunca. Y al mismo tiempo, los periodistas, digamos, no especializados, han tenido dificultades para especializarse a toda prisa. ¿Cómo podemos hacer, cómo se puede hacer que desde los medios se ponga al mismo nivel de relevancia, pues sí, al mismo nivel de relevancia, de importancia y seguramente también de proyección de sueldo a los periodistas de ciencia, los periodistas especializados, que a los colegas más respetados, ¿no? ¿Ideas, algo que se les ocurra? Bueno, no sé si nosotros podemos responder a eso, en realidad es más lo que le toca al medio de alguna manera valorar el trabajo, en este caso, de los periodistas científicos. Acá en Argentina ha sido una gran discusión y sé que en otros países de la región también, porque obviamente con lo que ha sido la flexibilización y la reestructuración de los medios han ido despejando a los especialistas de educación, al especialista en ciencias, ¿no? Digamos, esas especialidades tan interesantes y que, bueno, se han quedado quizás con los de economía nada más, los de deportes y espectáculos. Yo creo que hoy más que nunca es cuando tienen que tomar valor estas especialidades, pero bueno, ya ese es un trabajo, me parece, de revisión interna de cada uno de los medios, en donde obviamente lo que es no solamente ciencia, sino como indiqué antes, salud, educación, creo que son 3 materias que hemos dejado de visibilizar en los medios de comunicación, algunas veces pecando únicamente de entrevistar al médico o al científico, y no teniendo dentro de su planta de trabajo, digamos, a estos periodistas que se forman para poder traducir de alguna manera, de una forma más amable, las complejidades que tienen estas ciencias, ¿no? Evidentemente eso es una tarea que le toca a quien tiene en su medio la posibilidad de contratar a alguien. Claro. Eso es algo... perdona, Dani. Sí. No, adelante. No. Sí, si quieren, vamos con Eduardo y luego Dani. Solo les voy a pedir un minuto de respuesta. Muy breve. Pero, o sea, sí, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con Marina y creo, además, que es una cuestión que va más allá del periodismo de ciencia, que es una cuestión sobre el periodismo de servicio público. Y creo que lo que ha pasado en los últimos años es que muchos medios han desechado o han tratado peor a periodistas que son especialistas porque se han centrado en el tráfico y en el tráfico fácil. Y el tráfico fácil todos sabemos que se consigue con información superflua, frívola. Y en cambio, claro, ha llegado la pandemia, igual que nos ha pasado a todos en la sociedad, y igual que les ha pasado a los gobiernos. Igual que hemos descubierto que no teníamos suficientes camas de cuidados intensivos y no teníamos suficientes médicos y no teníamos suficientes enfermeras, nos hemos dado cuenta en los periódicos que no teníamos suficientes especialistas en ciencia, entre otras cosas porque algunos los habíamos echado, ¿no? O los medios los habían echado durante la época de despidos. Y creo que esto debería hacernos replantear, igual que nos estamos replanteando como sociedad, qué sociedad queremos después de la pandemia, deberíamos replantearnos qué periodismo queremos después de la pandemia. Y el periodismo que queremos y el que deberíamos querer y el que deberíamos impulsar en nuestros medios es el periodismo de servicio público. Y eso incluye efectivamente la ciencia y la salud y la educación. Pero esas materias muchas veces en los medios se desechan o se han desechado para cubrir información más frívola o para cubrir política barata, ¿no? Muchas veces polémicas políticas que no llevan a ninguna parte, y ahora nos estamos dando cuenta de lo que es superfluo y de lo que es realmente necesario. Y claro, la ciencia y la salud y la educación son necesarias. Muchas gracias, Eduardo. Un minuto, Daniel. Gracias, Eduardo y Jordi. Bueno, la reflexión de Eduardo, pues totalmente de acuerdo, ¿no?
yo quiero citar a Rasmus Claes Nielsen, director del Instituto Reuters. Él dice que los publicadores del 2020 aceptarán crecientemente que construir negocios que queremos es más importante que pelear contra la muerte de los negocios que teníamos, ¿no? Bueno, mi principal aporte aquí, ¿no? Complementando un poco lo de Nielsen, es que el periodismo científico debe estar en ese universo de negocios que queremos, ¿no? En tiempos de pandemia, y este es un mensaje para otros periodistas científicos, emprendedores como yo, es el mejor momento para hablar de la relevancia y de la importancia del periodismo científico en nuestra sociedad, ¿no? Y que a nosotros, los emprendedores de periodismo científico, veía ahí a Ciencia del Sur, conozco a los colegas de Ciencia del Sur, que se nos escuche cada vez más con especial atención, ¿no? Y creo que una de las cosas o una de las buenas recetas a las que podríamos apelar, lo acaban de decir los interlocutores anteriores, ¿no? Los nichos, ¿no? Creo que es una opción. Los nichos en la ciencia y en la tecnología están más disponibles que nunca en América Latina, ¿no? ¿Qué tal si dejamos de saturar como periodistas, ¿no? La coyuntura política, la economía, el entretenimiento y los deportes, y pensamos en coyunturas un poco más específicas, ¿no? Ahí está precisamente la ciencia y la tecnología. ¿Qué tal o cómo le está yendo a la gente que ha hecho ahora en tiempos de la telecomunicación, por ejemplo, ¿no? O en la teleeducación? ¿O qué tal si hablamos de desiertos en Sudamérica para cazadores de estrellas, ¿no? De estrellas, ¿no? O cualquier otra materia, ¿no? Puede ser paleontología de primates, o puede ser problemas sociales diversos. Es decir, realmente tenemos muchos campos por explorar, ¿no? Y también el tema de la localidad, ¿no? ¿Qué está pasando en las provincias o en las regiones, ¿no? Ahora, es importante y realmente no quisiera que se quede esta discusión en qué deben hacer los otros, o qué deben hacer los periodismos, los medios grandes de periodismo, ¿no? O qué deben hacer los empresarios, o qué debe hacer el gobierno por nosotros, ¿no? Quiero subrayar lo que dijo en su momento María Catalina, y Vanina también lo subrayó. El periodista científico debe pensar en estrategia también. Estrategia es trabajo serio, ¿no? ¿Cómo llegamos a esos nichos? Sí, escoger un nicho es un gran primer paso. N+1 lo logró en su momento, hace 4 años. Pero también debemos pensar en estrategia, ¿no? Cómo nos encontramos con nuestros lectores, cómo hacemos que este plan sea atractivo también para esas personas que van a invertir en nosotros, tanto como para los lectores como para las organizaciones, ¿no? En el caso del periodismo científico, creo yo que nuestro público principal a nivel de organizaciones son las universidades, ¿no? O los centros de investigación, o las políticas públicas, en ese sentido, que quieran financiar o fomentar la innovación, ¿no? Y finalmente, diversificar a largo plazo también. No solamente es cuestión de ahora para salvarnos de la crisis, ¿no? Sino también que podamos poner nuestros conocimientos para talleres, ¿no? Alianzas educativas, asesoría, ¿no? Es decir, si medios grandes adaptaron ingresos por la publicidad, captaron ingresos por la publicidad, ¿por qué nosotros no podríamos hacer, digamos, diversos roles, ¿no? Que generen ingresos? Creo yo que esa es una de las grandes lecciones, ¿no? Ya que nosotros los periodistas científicos debemos, o ya sabemos lo que tenemos que hacer, es decir, estrategia, es decir, nichos, es decir, ciencia y tecnología, también ahora la invitación es para los tomadores de decisiones, ¿no? A que inviertan en periodismo científico, a que sepan que el periodismo científico es importantísimo para interpretar y cubrir los nuevos desafíos éticos, ¿no? De la humanidad. Hoy es el COVID, mañana es el agua, pasado mañana será el cambio climático, y para ello está el periodismo científico. Muchas gracias, Daniel. Bueno, nos quedan 5 minutos, entonces les voy a hacer una pregunta final. Y pues me gustaría escuchar pues una reflexión también a título más personal de cómo han vivido ustedes esta coyuntura en términos de pues cómo han manejado la incertidumbre, porque no solamente toca lidiar con la incertidumbre personal, sino también toca lidiar con la incertidumbre de decenas o cientos de colegas de medios con los que ustedes trabajan, y que pues eso es complicado a veces de recibir, ¿no? Es decir, cada quien es un ente, un individuo que tiene sus propios problemas, y de pronto seguro que hay otras 10 personas, 100 personas diciendo, oye, dame recomendaciones, ideas, ayúdame a pensar. ¿Cómo se lidia
con estos niveles de incertidumbre en esos dos planos. Y bueno, nada, les dejo un mensaje final para la última parte. Vanina, ¿cómo ha sido para ti, para Fondo Velocidad, para las personas que están detrás, pues este proceso? Bueno, la realidad, como les dije al principio, es que a esto nos tomó en el inicio de un proceso muy importante del proyecto, así que casi como que no hubo mucho tiempo de, digamos, no digo no preocuparse, pero no hubo tiempo de paralizarse, sino más bien de actuar. Básicamente las primeras semanas inclusive lo que hicimos fue mucha conversación con cada uno de los medios ganadores, y además obviamente dentro de los equipos que estamos coordinando este proyecto, que también está bajo la coordinación de ICFJ, la otra organización aliada que coordinamos, y un poco la idea era esto, ¿no? Tener un diálogo para, en principio, darles tiempo a cada una de las personas que iban a estar a cargo del proyecto dentro del medio, a que acomodaran su logística personal, a que acomodaran su logística laboral. Digo, tengamos en cuenta que todos empezaron a trabajar de manera remota, aquellos que estaban un poco acostumbrados y aquellos que nunca lo habían hecho y que tenían, digamos, su dinámica de trabajo en la redacción de manera habitual. Así que fue como, en principio, la primera etapa fue de acomodamiento, justamente, inclusive nosotros, nuestros propios equipos, yo misma, cada uno tiene que ajustar sus dinámicas familiares, independientemente de cuál sea la realidad personal de cada uno. Así que bueno, básicamente ha sido así. Manejar la incertidumbre, creo que nadie sabe manejar una incertidumbre de esta magnitud, en donde tu amigo, tu familiar, tu colega y el lugar de la gente con la que trabajas manejan la misma ansiedad, el mismo temor, la misma incertidumbre. Nunca estuvimos todos al mismo tiempo en la misma sintonía, así que en realidad no puedo responder a eso, simplemente fue trabajar muchas horas, seguimos trabajando creo más horas que antes para poder acoplar a esta situación, y bueno, estar permanentemente en diálogo y monitoreo de las situaciones, inclusive más extremas personales de algunas de las personas con las que trabajamos, ¿no? Con situaciones de salud, obviamente muy, muy complejas, así Claro. que bueno, transitándolo de la mejor manera posible y conversando mucho. Muy bien, María Catalina. Bueno, nosotros en MDIF transitamos la incertidumbre, específicamente en el trabajo con los clientes, de formas que están descritas en la primera parte de las recomendaciones. Es decir, ¿qué parte de la incertidumbre se puede programar o proyectar? Entonces empezamos a trabajar muy de cerca con los clientes para poder establecer, digamos, en esos medios rápidamente estados financieros, flujos de caja, suponiendo una disminución del 30, del 50, del 70% de los ingresos, moviéndola de 6 meses, ¿qué pasa si dura 12 meses? ¿Qué pasa si son 18? Es decir, tratando de poder contemplar todos los escenarios posibles, cosa que cualquier incertidumbre futura, de alguna forma hayamos, digamos, pensado cómo abordar si pasa esto, cómo abordar si pasa aquello. Y otra de las recomendaciones que yo creo que es muy importante y que yo de verdad quiero enfatizar, no importa el tamaño del medio, no importa si es grande, pequeño, emprendedor, no emprendedor, tener datos al alcance, tener buena calidad de reportes, tener buena calidad de información, permite manejar cualquier situación mucho mejor, porque entonces uno puede, o sea, uno tiene ya la información y uno puede hacer las proyecciones necesarias, puede hacer, pero en algunos casos, y no solo hablo de la parte financiera, digamos, en temas de audiencias, en temas de analytics, o sea, tener buenos sistemas de información y actualizados permite, digamos, como vislumbrar qué tipo de respuesta puede uno generar ante un tipo de afectación. Entonces, básicamente, así nos hemos centrado y luego a nivel interno y a nivel personal, pues ya creo que cada quien tiene sus herramientas para lidiar con ello. Recomendamos mucho también como reunirnos con los colegas, o sea, como hacer
como sesiones de terapia colectivas, en fin. Hay que... Claro. Y tener muy presente la salud mental de las personas que, pues, que trabajan en los medios, que trabajan en las diferentes organizaciones, o sea, estar muy pendientes de cómo esto va afectando, porque no todo el mundo le afecta distinto, ni en el mismo momento, en fin. Claro. Sí, justo aquí, o sea, les comparto que pues semanas antes de que empezáramos con la organización de este foro, en Factual intentábamos tener al menos una vez a la semana una reunión de todo el equipo de manera virtual para hablar de cualquier cosa que no fuera trabajo, ¿no? Simplemente para saber cómo estaban, cómo lo estaban sobrellevando, etcétera. Entonces, esto último que dices se me hace muy pertinente, María Catalina. Eduardo, la misma pregunta y te voy a sumar una más. ¿Qué podemos esperar desde el Instituto Reuters? No sé si ya estén en proceso de algún nuevo estudio, algunas nuevas recomendaciones, algo que podamos esperar en los próximos meses. Claro, sí, te cuento muy, muy brevemente. En el plano personal, pues bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido todo en Madrid porque estaba aquí para unas conferencias a mediados de marzo que se suspendieron. De repente tuvimos todo el confinamiento y llevamos 2 meses aquí, tanto mi pareja como yo. Para el Reuters Institute ha sido un shock porque estamos acostumbrados a trabajar ahí en nuestro bonito edificio de Oxford y llevamos prácticamente 2 meses todos en remoto, cada uno en su casa. Hemos reconvertido toda la actividad del instituto en una actividad virtual, incluidas las fellowships que tenemos. Hemos empezado a organizar unas sesiones, unos seminarios web todos los jueves, que no hacíamos, es algo que no hacíamos y hemos empezado a hacer y han tenido bastante buena acogida. En términos de investigación, estamos también adaptándonos a la pandemia. Hemos publicado 2 informes originales sobre la pandemia, uno sobre desinformación y bulos, que publicamos a principios de abril, el otro sobre cómo consumen las noticias y la información sobre el coronavirus en 6 países, incluidos 2 hispanohablantes, España y Argentina. Es un informe que está traducido en español en nuestra página web, lo pueden encontrar allá. Y bueno, estamos trabajando ya en más cosas. Lo más inmediato, lo más importante que tenemos a mediados de junio es la presentación del gran informe anual que hacemos todos los años. Es un informe que llamamos Digital News Report. Es el informe en el que examinamos cómo consumen noticias las personas que viven en 40 países distintos. Este año estrenamos 2 países, que son Kenia y Filipinas. Pero bueno, tenemos 40 países, entre ellos muchos hispanohablantes, España, Argentina, Chile, México, también tenemos a Brasil. Y bueno, este año tenemos mucha curiosidad, la encuesta la hicimos en enero, es decir, antes de la pandemia, pero también tenemos datos frescos de ese informe del que hablaba antes que presentaremos en junio y que nos dicen un poco, también un poco sobre cómo ha afectado la pandemia a la forma en la que consumimos la información y la confianza que la gente tiene en los medios. Una de las cosas que hemos detectado es que ha subido tanto el consumo de información como la confianza que la gente tiene en los medios durante la pandemia y vamos a ver, ojalá, eso se traduzca en algo que dure, ¿no? Y que de repente la gente se haya dado cuenta de lo importante que es tener información confiable y de repente pues consigamos que eso se pegue y que el año que viene esa confianza esté con nosotros todavía, aunque haya pasado lo peor. Fantástico, Eduardo, muchísimas gracias. Y para finalizar, Daniel, veo que aquí nos acabas de compartir un formulario, dices que estabas trabajando en un libro sobre emprendimiento en periodismo científico. Justo había preguntas que ya no pudimos abordar, que es exactamente sobre esto, ¿no? Modelos de negocio sobre periodismo científico. Entonces, si nos puedes contar un poco de qué va este libro y algún anuncio que quieras también hacer. Bueno, muchísimas gracias. En realidad ha sido todo un honor poder compartir esta mesa con... ¿me están escuchando? Sí. Con personas como Anina, María Catalina, Eduardo y por supuesto Jordi. Creo que la principal reflexión que me queda, ¿no? de esta crisis la puedo resumir en 3 puntos, ¿no? El primero es que tenemos que seguir siendo resilientes, ¿no? Las crisis van a seguir viniendo, ¿no? Hoy es el COVID, después va a ser quizás una catástrofe natural o un desastre natural, después va a ser una complicación climática, ambiental, etc. Creo que debemos permanecer resilientes, ¿no? Y buscar, como dice María Catalina, nuestro propio método, nuestra propia fórmula
en la adversidad, ¿no? Ya sea membresía, ya sea cooperación interinstitucional, ya sea transacciones directas, bueno, dependiendo del valor que podamos ofrecer, ¿no? En ciencia y tecnología, lo vuelvo a decir, uno de los nichos importantes es el sector educativo, las universidades, ¿no? Los centros de investigación, las políticas públicas gubernamentales que fomentan precisamente la innovación. Lo siguiente es que debemos sacarle filo a nuestras habilidades marketeras, es decir, no solamente ser marketero, sino también ser un buen estratega, ¿no? Ese es el momento de la metamorfosis, que nos quitamos el traje de periodista y nos ponemos el traje de estratega, ¿no? Y para ello hay infinidad de modelos, ¿no? Hay incluso libros que ha sacado el propio ICFJ, que por cierto, y también hay referentes, el propio Jeremy Kaplan, ¿no? de CUNY University de Ciudad de Nueva York, que ha sido mi profesor en la beca del año pasado en ICFJ, es un estupendo personaje a seguir para cuestiones de emprendimiento. Pero creo que igual, el periodismo científico digamos, es un tema complejo que amerita quizás un modelo específico, ¿no? Sirve el modelo Canvas, sirve varios modelos, pero creo que el periodismo científico es especial, ¿no? Claro. Y finalmente, creo que se necesita mucho liderazgo y coliderazgo en este tipo de iniciativas, ¿no? Queremos posicionar el periodismo científico bien, por eso es importante también movernos a nivel de liderazgos y coliderazgo, con asociaciones como la red, ¿no es cierto?, que lidera Aleida, ¿no?, en conjunción contigo, Jordi, y la Asociación Peruana de Periodismo Científico, y todas las latinoamericanas, por supuesto, ¿no? Ahora, el libro, sí, estoy trabajando en un libro, está todavía en formato prototipo, así que ampliar más de las cosas que he podido compartir aquí en ese libro, ¿no? Si quieren pueden dejarme sus datos o escribirme en Twitter, @danielmesa.p, o pueden dejar sus correos en ese formulario que yo gustoso la próxima semana voy a compartirles el libro, ¿no? Genial. Bueno, pues si pueden poner por favor sus cámaras, vamos a tomar la foto de registro. Sé que Janine se tiene que ir, no sé si ya se fue, pero a ver si si ya se fue, entonces haremos una dinámica en honor a Janine. Ok, está. Vamos a ponernos de pie porque tenemos muchas horas estando sentados. Entonces, por favor, si pueden poner sus cámaras, si la gente se puede parar, estírense un poquito, estírense un poco. Y vamos a tomar nuestra foto de registro. Entonces, sonríen y estírense. 1, 2, 3. Entonces, va una más. Estírense. 1, 2, 3. Exacto. Y la última, si gustan poner sus cámaras. 1, 2, 3. Listo. Fantástico. Abrazo a todos. Muy bien hecho. Por acompañarnos. Muchísimas gracias, Eduardo, María Catalina, Vanina, Daniel, por estar presentes en esta reunión. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a todos. Creo que Muchas gracias, sí, Jordi. De las mayores incertidumbres que tenemos todos en este momento, como lo dijo bien Vanina, sea la industria de medios o no, es la situación económica. Entonces, creo que muchas de las ideas van a llegar en colectivo y mucha implementación de esas ideas también tendremos que construirlas en red y en conjunto. Entonces, pues para eso es este foro, para eso son estas conversaciones y yo les agradezco de corazón que nos hayan acompañado. Un placer. Abrazos, Jordi. Gracias. Chao a todos. Que estén muy bien.